Entonces, hoy, semanas, por así decirlo, en la clase práctica, habíamos visto el caso clínico, habíamos hablado del agente biológico del HPV y me tocaba cerrar todo esto mostrándole algunas imágenes de los cambios morfológicos, tanto microscópicos como macroscópicos. ¿Bien? Chicos, después van a sacar fotos. Entonces, y vamos a continuar, ya cerramos esto y vamos a continuar después con la inflamación, el avance de materia la próxima semana con los grupos que les toca hacer. Bien, voy a hacer una pequeña modificación en los grupos, bien, que eso os voy a decir al terminar la clase. Muy bien, entonces, básicamente habíamos visto, ¿no?, el agente biológico del cáncer de cuello uterino, ¿no? Habíamos dicho que entre todas las medidas importantes, ¿no?, para prevenir el cáncer de cuello uterino era la toma de Papa Nicolau, ¿no? Entonces, también hemos establecido algunos requisitos básicos para que una mujer se pueda hacer la toma de Papa Nicolau, ¿no? Entre estas, ser tomada cuando no está en el periodo de menstruación o de sangrado, ¿no? No deben ocuparse luchas vaginales, ni usar medicamentos, ¿no? No se debe hacer un tacto vaginal antes, ¿no? Y la paciente se tiene que abstener de mantener relaciones sexuales por menos 48 horas de la toma. ¿Bien? Si se acuerdan del caso que teníamos, ¿no?, entonces vamos a ver que nosotros en un cáncer de cuello uterino tenemos una gama muy amplia de lo que son los signos y síntomas, ¿no? Entre los síntomas precoces está el sangrado genital anómalo, irregular intermitente que la paciente tenía, ¿no? Sangrado después de las relaciones sexuales, ¿no?, o durante los exámenes ginecológicos, y el flujo un flujo maloliente, que es muy inespecífico, pero puede ser indicativo tanto de un proceso inflamatorio como de un cáncer de cuello uterino, ¿no? También tenemos el dolor pélvico lumbar, molestias al orinar, sangrado tras la menopausia, durante las relaciones sexuales, ¿no? Material hemático, ¿no?, en la orina o en las heces, pérdida de peso, cansancio, pérdida de apetito, edema en una o ambas piernas sin otras causas que lo justifiquen, ¿no? Si se acuerdan del caso clínico, nuestra paciente tenía muchos de esos síntomas, ¿no? Entonces, básicamente, para empezar a estudiar los cambios microscópicos, ¿no?, en el cáncer de cuello uterino, tenemos que saber qué epitelio compone al cuello uterino, ¿no? El exocervix está compuesto de un epitelio plano estratificado, ¿no? Y el endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple, ¿no?, mucosecretante, ¿no? O sea que tiene células caliciformes que secretan muco, ¿no? ¿Cuándo muco secretan? De acuerdo al estado hormonal de la paciente o de la mujer, ¿no? Entonces, al ser un epitelio estratificado, ¿no?, nosotros vamos obviamente a tener, pero la redundancia, muchos estratos, ¿no?, en este epitelio escamoso, ¿no? Vamos a tener una capa basal, una capa parabasal, una capa intermedia y una capa de células superficiales, ¿no? Es importante tener esto en cuenta porque cuando vemos un frotis de Papa Nicolau podemos identificar todas estas capas. Aunque las células están sueltas, podemos identificar cada una de esas, ¿no? También hemos hablado de la importancia de localizar la zona de transformación, ¿no? ¿Por qué era importante localizar la zona de transformación en el cuello uterino? Hemos hablado en las prácticas, lo decía el artículo. ¿Por la migración? ¿Por qué? Porque se encuentran las células basales no diferenciadas. No, disculpe, digo que el endocervix, el epitelio era simple, cilíndrico, ¿no? Cilíndrico, simple. Ajá. Primero siempre la forma de la célula, después los estratos. La puertita. Es que sí.
Entonces, la zona de transformación es donde cambia abruptamente el epitelio del exocervix por el endocervix. La zona de transformación es importante porque es el lugar más lábil, ¿no?, donde el HPV puede realizar su replicación viral, ¿no? ¿Dónde encontramos la zona de transformación? ¿No? En mujeres posmenopáusicas, generalmente la zona de transformación está en el canal endocervical, y en las mujeres en edad fértil está más hacia el exocervix, ¿no? Lo mismo que en las mujeres adolescentes está más hacia el canal endocervical más profundo. Eso es importante saberlo, porque en el momento que ustedes vayan a tomar una muestra de Papa Nicolau, ¿no?, si es una mujer menopáusica, tienen que saber que tienen que llegar hasta el endocervix, hasta el canal, para poder localizar y tomar muestra de la zona de transformación, ¿no? Y vamos a ver que hay cepillos y espátulas distintas. En adolescentes, así el cuello, no, así Hacia adentro, ¿no? En adolescentes. Claro. Este es el canal cervical, ¿no? Esta es la zona de transformación, está en el canal. Acá la zona de transformación está hacia afuera, más hacia el plexo cervix, ¿no? Mujeres que están en edad fértil, sobre todo. ¿Bien? Esta es la histología de ¿qué? ¿Del endo o del exocervix? Del endocervix, porque tiene glandulitas, ¿no? Es un epitelio cilíndrico muy concentrado. Bien. Entonces, hay una serie de normas para clasificar lo que sería, ¿no?, el cáncer de cuello uterino, sobre todo las lesiones, ¿no?, premalignas en el cáncer. Una de las clasificaciones más conocidas es el sistema de Bethesda. ¿Bien? Ustedes, cuando vayan a interpretar, porque en algún momento de su vida les va a llegar un Papa Nicolau para que ustedes puedan interpretarlo, ¿no? Entonces se tienen que guiar bajo este sistema, ¿no? El sistema de Bethesda, que tiene esta clasificación desde el 2001. Creo que el 2014 hubo una modificación muy mínima, pero existió una modificación, ¿no?, que básicamente habla de clasificar las lesiones, ¿no?, premalignas en alto y bajo grado, y después las lesiones malignas como carcinomas, ¿no?, o adenocarcinomas, ¿no?, que dicho sea de paso, ustedes ya saben, ¿no?, lo que es un carcinoma y lo que es un adenocarcinoma, ¿no? Al menos los del grupo de práctica de ayer ya saben que es un adenocarcinoma y que es un carcinoma. El grupo de hoy, como quiso pasar clases, todavía no sabe, ¿no? Entonces, ¿pero a qué se refiere? Y en el artículo también hablaba del SIN1, SIN2, SIN3, ¿no? Entonces, si acá tenemos el epitelio normal, ¿no? Un SIN1, fíjense que tenemos alteraciones celulares en 1/3 del epitelio. Un SIN2, 2/3 del epitelio. Un SIN3 en todo el espesor del epitelio, ¿no? Entonces, la SIN2 y la SIN3 del Bethesda lo clasifican como una lesión de alto grado, ¿no? Y la SIN1 como una lesión de bajo grado. Cuando ya estas células neoplásicas rompen la membrana basal y van hacia el tejido conjuntivo, ya estamos hablando de un cáncer invasor, ¿no? SIN significa neoplasia intraepitelial cervical, ¿no? Entonces, siempre que ustedes ven un Papa Nicolau y vean la descripción de SIN1, SIN2, ¿no?, saben que todavía es una lesión que está limitada al epitelio y que todavía no está infiltrada, ¿no? Y ya cuando vean una lesión que diga cáncer o carcinoma, entonces ya saben que es una lesión que ya rompió la membrana basal y está infiltrando el tejido adyacente, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no?,
lo que sería la plaquita, digo, el esquema, ¿no? Células normales, ¿no? Sin 1, células atípicas hasta 1/3, sin 2, 2/3, sin 3, todo el espesor, ¿no? ¿Cómo se traduciría esto en la histología? De esta forma, ¿no? El epitelio normal, el sin 1, el sin 2, 2/3 y el sin 3, ¿no? Una displasia o una alteración en todo el espesor del epitelio. ¿Bien? Acá, bueno, es el mismo dibujito, pero ¿cómo se clasifica, no? El término sin también puede ser reemplazado por SIL, ¿no? Lesión intraepitelial, ¿no? Entonces, siempre que vean un informe SIL o SIL, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lleguen cuando quieran, no hay problema. Por favor, cierren la puerta ya que van a llegar tarde. También cierren la puerta. Mentira. Entonces, ¿no? Les había dicho que en el Papa Nicolau podemos reconocer muchas de estas células que componen el epitelio, ¿no? Este es un Papa Nicolau, este es el frotis de un Papa Nicolau hermoso, lindo. Es lo que cuando yo estoy tipo 10 de la noche, estoy viendo PAPs en mi casa, ¿no? Veo este PAP y digo, ah, qué hermoso, porque sé que lo voy a diagnosticar rápido, ¿no? Lo voy a perder. No tiene inflamación, fíjense, todo el fondo es blanquito y las células superficiales normales son estas. Bien, fíjense. Amplio citoplasma y un núcleo que es un puntito que se conoce como núcleo picnótico o puntiforme, ¿no? Acá. Otro ejemplo, ¿no? Amplio citoplasma y un núcleo chiquitito o picnótico, ¿no? Esas son las células superficiales, ¿no? Cuando toman un PAC y lo extienden y después le hacen la coloración del Papa Nicolau, ¿no? Lo que pretendemos que pase o ve es esto, ¿no? Estas son las células normales, ¿no? Superficiales, ¿no? Del cuello uterino, ¿no? ¿Qué será esto? Y acá se los pongo, ¿no? Fíjense que el fondo, detrás, digamos, todo esto es blanquito, ¿no? No hay ninguna célula inflamatoria. Si vemos la otra lámina, fíjense que acá ya tengo como, ¿no? Como un fondo más sucio, más borroso, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí en este extremo, ¿no? Todavía tengo una célula, amplio citoplasma y un núcleo chiquitito picnótico, sigue siendo normal. Pero si comparamos esta célula superficial con esta, ¿qué les llama la atención? Esa coloración verde. A ver, si yo les digo que comparen esta célula con esto, ¿qué les llama la atención? El tamaño del núcleo. El tamaño del núcleo principalmente. ¿Qué más? El citoplasma, ¿Qué les llama la atención del citoplasma? que aquí es abundante y aquí es casi. ¿Qué más les llama la atención del citoplasma? Que un borde está más esclarecido y el otro. Que uno está más claro y el otro no. ¿Qué más? Que uno tiene una. Esa mancha verde, No sé, pero lo verde igual sería algo o no, o solo es un problema de coloración. Fíjense que esta es una célula superficial, pero tiene un núcleo enorme. Si lo comparan con la otra célula superficial, ¿no? Hay una alteración en el núcleo. Esta tiene un halo que es más claro, ¿ven? Que rodea el núcleo con un refuerzo de este halo, ¿no? Entonces, el artículo hablaba mucho de las lesiones de las células vinculadas al HPV y las nombraba como coilocitos. ¿Bien? Entonces, eso que están viendo acá es un coilocito. ¿Bien? Esta célula se la conoce como coilocito.
¿Qué representa un colorcito? Es la alteración de la célula debido a la afectación por el HPV. Bien, entonces, cuando yo veo esta placa, ¿no? Tengo que buscar entre todas las células un extendido citológico de paz. Tiene, para ser correctos, unas 10.000 células. Bien, entonces, si yo entre las 10.000 células encuentro una como estas, entonces yo digo que esta paciente tiene, ¿no?, una afección por HPV. Y fíjense estas células. Eso es el núcleo. Unas son grandes, otras son chiquitas, ¿no? Otras tienen como grupos en el núcleo, otras más redonditas, otros de núcleos más abusados, aspirados, ¿no? Entonces, esta es la citología de un carcinoma de cuello uterino. Compárelo otra vez con lo que sería normal y con lo que sería un carcinoma. ¿Bien? Entonces, la etiología ustedes ya la saben mucho mejor que yo, ¿no? Me lo han mostrado en sus clases. ¿Cómo se replica su material genético? El virus también, ¿no? Los cambios morfológicos, en lo que se refiere a la célula, lo estamos viendo, ¿no? Lesiones de alto grado y lesiones de bajo grado, ¿no? Las otras regiones, el HPV, todos los tipos de HPV, los que causan, que son de bajo riesgo, alto riesgo, los que son cutáneos, los que causan verrugas comunes, ¿no? La patogenia, ustedes básicamente la saben cuando describieron, ¿no?, todas las proteínas de expresión temprana del HPV, del AR1 a la AR5, ¿no? ¿Cuáles eran las que inhibían los genes supresores tumorales? No, la E6 y la E7, ¿no? Perfecto. Recuerden que nuestro primer examen de práctica va a ser solo cáncer de cuello. Solo únicamente cáncer de cuello. Bien. Entonces, cambios macroscópicos y microscópicos en la estructura, ¿no? Entonces, el primer procedimiento, siempre que un PAP sale alterado, es una biopsia, ¿no? Recuerden, como les había dicho en la práctica, el test del Papa Nicolau no es un test diagnóstico, ¿no? Es un test de screening, ¿no? Una vez que se detecta una alteración, recién la paciente pasa un test diagnóstico y en este caso sería la biopsia, ¿no? Entonces, no es más que sacar un fragmentito del cuello uterino, ¿no?, con unas agujas, con unas pinzas especiales, ¿no? Esas pincitas sacan, ¿no? Obviamente primero se pone anestesia local y se saca. Actualmente lo que se hace es hacer estas tipo de biopsias guiadas por un estudio especial que se denomina colposcopía, ¿no? Como con un lente y administrando líquidos del cuello uterino se pueden ver algunas alteraciones en la circulación, entonces uno sabe exactamente de dónde sacar, ¿no?, la muestra o la biopsia, ¿no? Pieza quirúrgica. Esto es el útero, ¿no? ¿Qué sería esto que parece un caballito de mar? La trompa, ¿no? ¿Y por qué está así tan negra? Necrosis negra. Torsión ovárica. Es una trompa. Claro, pero parece doble ovario, dejo de llegar a liquidación por eso. Ahí está solo la trompa, no está el ovario. Me parece un tópico. Está así negra porque yo la pinté con tinta china. Porque yo la pinté con tinta china. Pero ¿por qué la pinté con tinta china? Y si se dan cuenta, la tinta llega a todo el útero. Este es el canal vaginal, el exocervix, el endocervix. La foto no ayuda mucho, pero toda esta área blanquecina que ven acá es un tumor. ¿Bien? Está infiltrando casi toda la cavidad, ¿no? ¿Por qué creen que la pinté con tinta china? Porque
tenía otra cosa que hacer. Sacas A ver, por lógica, ¿por qué creen que pintaría una pieza? para hacer un calcado de la maestra. Porque cuando yo haga cosas para verlo al microscopio, me guío por la tinta china, que igual voy a ver al microscopio, para poder evaluar hasta dónde llega el tumor, ¿no? Si me llega hasta el margen, si no me llega, a cuánto está de la tinta china, que sería la cerosa o la adventicia, ¿no? Según el lugar donde pinte. Y este órgano que está aquí, ¿qué es el? Está infiltrado por No, la. vejiga. Si es anterior, ¿qué sería? La vejiga, ¿no? ¿Y acá? Todo esto que vemos acá es el tumor, ¿no? Está infiltrando pared anterior, la vejiga. Y por posterior, ¿qué estaría infiltrando? Si por anterior del útero está la vejiga, por posterior, ¿qué está? Perfecto. ¿Por qué las mujeres cuando están embarazadas están estreñidas? Entonces, lo que tenemos ahí atrás es el recto, ¿no? Es un tumor que compromete tanto la vejiga como el recto. ¿Bien? Acá tenemos un tumor delimitado a lo que sería el cuello uterino, dentro de lo que sería el canal endocervical, borra el canal endocervical, ¿no? Entonces, en la macroscopía, en un estudio macroscópico, yo tengo que saber el tamaño del tumor, las relaciones con el borde anterior, con el borde posterior, con el endocervix, con el isocervix, y si compromete algunos otros órganos adyacentes, ¿no? Acá lo mismo, fíjense, acá tengo toda la formación tumoral, ¿no? Y parte de los de las labios, por así decirlo, anterior y posterior del útero, ¿no? ¿Qué epitelio les había dicho que tiene el exocervix? Plano estratificado. Plano estratificado, ¿qué le faltaría? No, que era lo que era estratificado. Y si yo les muestro este tumor, ¿no? Que ya infiltra el tejido conjuntivo todo, pero en el medio tiene queratina. ¿Sí? Todos estos nidos tumorales tienen este centro que ven acá, que es queratina, ¿no? Entonces, yo agarro cuello uterino, lo veo al microscopio, me encuentro con estas células, ¿no? Que tienen queratina, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que puede, si el epitelio es plano, estratificado, no queratinizante, por qué en el tumor sí tengo queratina? Por eso, no se la duro, por eso. Eso no se la duro. Porque unas características que tienen las células tumorales es que no se va a comportar igual que una célula normal, ¿no? Hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, en media diferenciación, estas células pueden llegar a producir queratina, ¿no? Entonces, si bien el epitelio es no queratinizante, los tumores sí pueden ser queratinizantes, ¿no? Acá, fíjense, si yo veo este tumor, ¿no? Todas estas células son indiferenciadas y anaplásicas, ¿no? Estos términos como la indiferenciación, la displasia y la anaplasia son términos muy importantes y los vamos a ir viendo en nuestra práctica, ¿no? Sobre todo aquellos ya que están en la parte de que tienen que estudiar neoplasias, estudiar los cambios que tiene una célula normal para convertirse en una célula neoplasia, ¿no? Creo que uno de los grupos es su tarea para la próxima semana, ¿no? Entonces, ustedes como no van a clases, Eso tenemos que exponer hoy. Bueno, hace una semana. Y diferenciación es porque no se parece al tejido, a la célula que me da hoy. Ustedes ven esto y no saben de dónde viene, ¿no? Anaplasia es porque es anárquico. Anaplasia viene de ana, de anarquía, plasia de crecimiento, que no tiene el mismo crecimiento que un tejido normal. Fíjense, este núcleo enorme y compáralo con otros
núcleos, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Acá tenemos una lesión de alto grado, pero fíjense cómo rompió la membrana basal y ya hay nidos que se meten al tejido conjuntivo. Entonces, ya estamos hablando de una lesión infiltrante, ¿no? Acá otra lesión infiltrante. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? El tamaño del tumor, si hay invasión, si no hay invasión, la profundidad de la invasión, si hay un compromiso vascular, si hay un compromiso ganglionar, si hay compromiso de parametrios y qué tipo microscópico es el tumor, si es un carcinoma, si es un adenocarcinoma. ¿Bien? Acá. Fíjense, ¿no? Esta paciente, todo esto que ven aquí es el tumor, ¿no? Pero tenía este nidito de células tumorales, ¿no? Separado, está rodeado por un halo claro, ¿no? Se dan cuenta, esto es las células tumorales y un halo claro, ¿no? Si voy a un mayor aumento, fíjense, ¿no? Que estas células tumorales, este nido de células tumorales parece estar dentro de una cavidad, ¿no? Y si veo esta cavidad, acá tengo algunas células que son epiteliales, ¿no? Un epitelio plano simple, ¿no? Entonces, ¿dónde estarían esos nidos tumorales? En un vaso, dentro de un vaso, ¿no? Eso es una embolia vascular, ¿no? ¿Qué tipo de vaso será este? Arterial, venoso o linfático. ¿Por qué? No, dígame por qué. No, adivinen. Porque no está bien circular. Los vasculares no suelen ser. No van a ver un redondito perfecto si hay células tumorales adentro, ¿no? La luz se va a distorsionar. Pero igual es. A ver, se aplica la lógica. Creo que ¿Qué es tipo de arterial. vaso será este? Creo que es ¿Por qué es arterial. Usted no tiene mucho para. Todos concuerdan con su compañero. Creo que sí. Es cuestión de analizar, ¿no? La respuesta está. ¿Le avisaste a la doctora Vani? Sí. ¿Me mandaste un mensaje? ¿No? ¿Me mandaste un mensaje? Si yo tengo esta cavidad que es un vaso sanguíneo y solo tengo células tumorales, pero no tengo ninguna célula de la sangre, no tengo ningún eritrocito, ningún neutrófilo, no tengo nada, Sí. entonces ¿qué vaso será? Linfoide, linfático. ¿Qué vaso? Linfático. Vaso linfático, ¿no? Obviamente. Los tipos histológicos, ¿no? Después, cuando vayan a la clase de práctica, les voy a mostrar un informe de un cáncer de cuello útero, ¿no? Tiene que ser bastante extenso, ¿no? Porque no es solo que yo voy a tener un carcinoma escamoso y punto, ¿no? Puedo tener una serie de variantes, verrugosos, células usadas, basaloides, microepitelioma, transicional, ¿no? Y esto hay como más de 15 variantes en cuanto, ¿no?, a la diferenciación del cáncer, ¿no? Es tanta la diferenciación que muchas veces necesitamos usar técnicas de inmunohistoquímica, ¿no? Como citoqueratinas, océanos 90 y el P63, ¿no? Que son, bueno, actualmente hay otros marcadores para las células neoplásicas, para el cáncer de cuello uterino, pero estos eran los que convencionalmente se usaban, ¿bien? Entonces, la inmunohistoquímica, ¿no?, es un procedimiento que es histopatológico, ¿no? Básicamente es una reacción enzimática que me ayuda a saber la estirpe de la célula, ¿no? De dónde viene la célula, de dónde viene el tumor, ¿no? Esta es una inmunohistoquímica para P16, ¿no? Todos los núcleos que se tiñen de marrón, que están viendo ahí, son células que han sido afectadas por el HPV, ¿no? Entonces, si yo veo un cáncer le hago la inmunohistoquímica a la P16 y todas me tiñen así, ya sé que es un carcinoma de cuello uterino porque tiene infectación por HPV, ¿no? Lo mismo que el índice de proliferación. Todas estas células que están acá de marrón son las células que están entrando en un proceso de división celular, ¿no? También tenemos que marcar, ¿no? Y para lo mismo que los carcinomas, ¿no?,
¿no? Los adenocarcinomas, ¿no? Tienen un montón de variantes, mucinósomo, de células claras, celoso, mesonético, vascular y una gran gama de variantes histológicas, ¿no? Entonces, si es un adenocarcinoma, tiene que venir de una glándula, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Glándulas que son irregulares, más grandes, más chiquitas, y el revestimiento epitelial ¿no? Está dada por células que están totalmente transformadas, ¿no? Núcleos grandes, núcleos chiquitos. Bien, entonces, esto, todo lo que les estoy delimitando, es una glándula. ¿Bien? ¿Qué les llama la atención de esta glándula? ¿Qué les llama la atención? Fíjense aquí que tiene un epitelio, ¿no? La glándula, y abruptamente cambia a otro tipo de epitelio, ¿no? Aquí tengo un epitelio cilíndrico simple y de pronto tengo cualquier cosa, ¿no? Tengo un montón de células, una encima de otra, un núcleo más grande, un núcleo más chiquito, ¿no? Entonces, ¿no? Pero fíjense que todo esto sigue estando dentro de la glándula, ¿no? La lámina basal rodea la glándula y no hay células que van a tejido. Bien, entonces, esto es un adenocarcinoma in situ. Bien, ¿por qué es in situ? Porque sigue o las células permanecen dentro de lo que sería la estructura glandular, ¿no? Entonces, y hay un cambio abrupto, un epitelio normal, y de pronto cambia abruptamente, ¿no? A células neoplásicas indiferenciadas. De hecho, lo que están viendo acá y lo que están viendo acá es una mitosis, ¿no? Neoplásica o una mitosis anómala. ¿Bien? Bien, lo que quiere decir que la próxima clase hay examen de cáncer de cuello. Escrito oral. La próxima clase mañana les va a llegar el ciclo de disertaciones para seguir con la inflamación. Bien, terminamos la siguiente clase práctica y sí vamos a dar examen por el cáncer de cuello. ¿Ok? Perfecto. Sí. En un futuro muy cercano. Bien. Pero no la próxima Entonces, semana. Mientras no sea la próxima semana. Mañana les va a llegar los grupos que van a disertar y los subtítulos, los temas que van a disertar. ¿Bien? Perfecto. Ustedes ya están en tercer año, ¿no? Por ende, lo que espero ver son excelentes presentaciones, ¿no? No pienso y no voy a permitir que vengan, que se paren y me digan: el carcinoma, la inflamación que no cura. Así que ¿Qué es eso? o tampoco está permitido que pongamos una diapositiva. La inflamación es un proceso por el cual inmediatamente, ¿no? Bien. Si ustedes se van a ayudar de la diapositiva, ¿no? Pongan lo más importante, lo que les ayude a ustedes a acordarse de lo que quieren decir, ¿no? Con lo que tampoco quiero es que me pongan un testamento en sus diapositivas, se paren y empiecen a leer el recorrido, ¿no? Tampoco quiero eso. Bien. Entonces, bien. Bien. Entonces, estén atentos al ciclo de disertaciones. Recuerden que terminamos inflamación y ya hay examen. De eso sí no se puede examen. Bien. Pero no estoy Entonces, pasando las nos vemos la diapositivas. siguiente.